Confiabas en ese programa por una razón muy simple. Cuando un niño habla en televisión, el cerebro baja la guardia. No suena calculado, no parece ensayado, no transmite intención de engaño. Eso es instinto. Los adultos dudan de otros adultos. Analizan tonos, pausas, gestos, pero frente a un niño, la sospecha desaparece. La televisión siempre ha sabido eso. Por eso la presencia de menores en un programa real viene acompañada de una regla no escrita: no se les manipula, no se les guioniza, no se les convierte en herramientas narrativas. Ese límite existe por algo. Y este programa lo cruzó en pantalla. Todo parecía inofensivo, en colores brillantes. Musicao, alegre y conductores amables, niños hablando con naturalidad. El canal lo vendía como entretenimiento familiar en seguro, auténtico, sin trucos. Los padres confiaban, algunos incluso se sentían orgullosos cuando sus hijos eran seleccionados para participar. Había formularios en reuniones, sonrisas tranquilizadoras. La promesa era clara: lo que ves es real, pero detrás de cámaras existía otro programa, uno que el público nunca vio. Antes de grabar, los productores separaban a los niños, no para calmarlos, no para explicarles el juego, para indicarles qué decir. A veces sonaba inocente: Andy, lo más fuerte, inténtalo otra vez con más emoción. Sonríe cuando lo cuentes. Otras veces era directo: eso no lo menciones, Andy. Esto mejor, reacciona más cuando pase. Los niños no entendían que estaban siendo entrenados para mentir. Pensaban que estaban ayudando, pensaban que así se hacía televisión. Querían hacerlo bien, querían agradar. Esa obediencia fue la clave. En pantalla, las reacciones parecían espontáneas, las emociones parecían reales, las historias parecían salir del momento. Pero muchas de esas escenas habían sido moldeadas. Algunas respuestas se repitieron varias veces, algunas emociones se exageraron, algunos relatos se reescribieron por completo. Cuando algo no funcionaba, se grababa otra vez. Cuando una frase no impactaba, se ajustaba. La edición hacía el resto. El público nunca lo notó, porque el público no sospecha de los niños. Ahí está el escudo. No hizo falta una conspiración compleja, solo entender cómo funciona la confianza humana. Cuestionamos a los adultos, no a los menores. Así, cada vez que un niño decía algo emotivo, la audiencia lo aceptaba sin pensar, sin pausa, sin duda. Durante mucho tiempo, nadie vio un problema. El programa funcionaba, las cifras eran buenas, la imagen seguía siendo limpia, hasta que, años después, algo empezó a cambiar. Algunos de esos niños crecieron y comenzaron a hablar, no con rabia, no buscando escándalo, con calma. Contaron que les decían que decidieran cómo reaccionar, que quería escuchar la producción. Los padres confirmaron lo mismo, recordaban haber sido tranquilizados. Es normal, así se hace televisión. Lo que en su momento pareció pequeño, con el tiempo se volvió inquietante, porque entender algo de adulto no es lo mismo que vivirlo de niño. Y ahí es donde esta historia deja de ser entretenimiento y se convierte en una advertencia. Porque una vez que ese límite se hace visible, todo lo demás se empieza a ver distinto. Aquí es donde realmente comienza esta historia. Durante un tiempo, las historias quedaron ahí sueltas. Sin eco no aparecieron primero en portadas ni en noticieros. Aparecieron en entrevistas pequeñas, comentarios aislados, recuerdos compartidos casi con vergüenza. Los niños que habían participado ya no eran niños, eran adultos mirando hacia atrás. Y lo que describían coincidía demasiado. Hablaban de productores que los preparaban antes de grabar, de conversaciones que no parecían importantes en ese momento, de frases repetidas hasta que sonaban mejor. Nadie les decía explícitamente que mintieran, no hacía falta. Les decían que era más interesante, que emocionaba más, que servía para televisión, y los niños obedecían, porque cuando eres menor no distingues entre ayuda y manipulación. No sabes dónde termina la guía y empieza la mentira. Confías en los padres. En muchos casos también confiaron. Algunos recordaban reuniones donde la producción les explicaba el proceso. Usaban palabras tranquilizadoras. Dirección, apoyo, edición normal.
Nada sonaba peligroso. Además, el programa no mostraba nada extremo. No había gritos, no había humillaciones evidentes, todo parecía amable. Ese fue el problema. La manipulación no fue agresiva. Fue suave en constante normalizada. Cuando un niño contaba algo poco impactante, se le pedía repetirlo. Cuando una reacción parecía débil, se le sugería exagerar. Cuando una historia real no encajaba, se ajustaba a pequeños cambios, uno tras otro, hasta que lo que salía al aire ya no era espontáneo, era eficaz. La audiencia veía autenticidad, pero lo que consumía era una versión diseñada. Con el paso del tiempo, más participantes hablaron, no todos con las mismas palabras, pero con el mismo fondo. Diferentes temporadas en diferentes equipos. Misma lógica. Eso eliminó la posibilidad de un error aislado. Era un sistema. Cuando algunos periodistas comenzaron a unir los puntos, el canal respondió con cautela, no negó todo. Tampoco asumió responsabilidad. Utilizó una expresión que se repite mucho en la industria, prácticas estándar de televisión. Según esa versión, no había engaño, solo orientación a solo edición. Y técnicamente tenían razón. No había guiones escritos, no había órdenes grabadas, no había amenazas, pero la cuestión no era legal. Era ética en guiar a un adulto, es una cosa guiar a un niño, es otra. Un menor no entiende el impacto de sus palabras en pantalla. No comprende que una frase editada puede definirlo durante años. No puede prever cómo ese contenido circulará una y otra vez. Esa es la diferencia clave. Cuando un adulto participa en televisión, acepta riesgos. Sabe que puede ser editado, sabe que su imagen puede cambiar en un niño. No. Por eso, cuando el público empezó a conocer estas historias, algo cambió. No hubo una explosión de ira inmediata, hubo incomodidad. Personas que habían visto el programa comenzaron a recordarlo distinto. Escenas que antes parecían tiernas, ahora se sentían forzadas. Reacciones que parecían naturales empezaron a verse calculadas. El programa no había cambiado en la mirada, ¿sí? Y una vez que esa mirada se activa, no vuelve atrás. El canal siguió emitiendo durante un tiempo, pero la confianza ya no era la misma, porque cuando descubres que la inocencia fue usada como recurso narrativo, es imposible volver a mirar sin sospecha. Y esa sospecha no se quedó solo en ese programa. Si se extendió, ahí es donde la historia empieza a pesar de verdad. Con el paso de los años, las consecuencias empezaron a notarse con más claridad. No llegaron como demandas ni como escándalos televisivos, llegaron como sensaciones extrañas en quienes habían participado siendo niños. Algunos contaron que al verse en episodios antiguos sentían distancia, reconocían su rostro, su voz, incluso sus gestos, pero no se reconocían a sí mismos. La versión emitida parecía segura, expresiva, decidida. Ellos recordaban duda, confusión y muchas repeticiones. Otros hablaron de la escuela, compañeros repitiendo frases del programa, profesores haciendo comentarios incómodos, familias preguntando cosas que creían haber visto con claridad en televisión. La imagen pública se había formado sin permiso. Los padres también revisaron sus decisiones. Muchos admitieron que confiaron porque era un programa infantil, asumieron que la ética estaba garantizada. Con el tiempo entendieron que confundieron un tono amable con protección real. La cadena nunca reconoció daño directo. Desde su perspectiva, no hubo violaciones legales. Los contratos estaban firmados. Los procesos cumplían normas internas. Sin embargo, la legalidad no resolvió la incomodidad moral que empezó a crecer. Y aquí viene la parte incómoda. Tú también lo viste, creyendo que no hacía daño. Aquí aparece el punto clave. Algo puede ser permitido y aún así ser incorrecto. Este caso expuso una zona gris que casi nunca se discute. La televisión infantil operaba bajo la idea de que buenas intenciones eran suficientes, no lo eran. Cuando profesionales del medio analizaron el caso, no lo hicieron para señalar culpables individuales. Lo hicieron para identificar riesgos estructurales. Entendieron que la combinación de audiencia masiva, presión creativa y menores sin agencia era peligrosa. A partir de entonces, muchas productoras hicieron ajustes silenciosos. Se incluyeron asesores psicológicos, se limitaron repeticiones.
Se modificó el lenguaje interno, no como castigo, sino como prevención. El público también cambió. Padres y espectadores empezaron a mirar con otros ojos. Un niño en pantalla dejó de ser prueba automática de verdad. Empezó a hacer una pregunta. Esa pregunta afectó formatos completos. Algunos programas se transformaron, otros desaparecieron. La palabra real perdió fuerza como argumento de venta. La diferencia entre entretenimiento y manipulación se volvió tema de conversación, especialmente cuando se trata de menores, porque un niño no negocia narrativas, no entiende edición a no mide consecuencias futuras. Ahí radica la gravedad. Un adulto puede decidir exponerse. Un niño no puede hacerlo plenamente. Cuando un menor participa, la responsabilidad recae completamente en los adultos que diseñan el entorno. El archivo digital hizo el resto. Los episodios quedaron disponibles indefinidamente. Momentos editados se convirtieron en referencias permanentes. Nadao si bojó. Por eso este caso no se diluyó con el tiempo. Sí profundizó, no por llaveado, sino por reflexión, por la sensación de que algo cotidiano había cruzado un límite sin ruido. Ese aprendizaje no fue ruidoso, fue lento, pero fue definitivo. Desde entonces, la inocencia televisiva dejó de sentirse intocable. Y cuando la audiencia pierde esa certeza, ya no vuelve a mirar de la misma manera. Esta historia obliga a una pausa incómoda, no para buscar culpables fáciles, sino para asumir responsabilidad colectiva. Quienes producen, quienes participan y quienes miran forman parte del mismo circuito. Cuando la audiencia exige emoción constante, el sistema responde. Cuando no pregunta cómo se obtuvo, el resultado importa más que el proceso. Este caso demuestra que la ética no puede delegarse. Debe diseñarse, revisarse y protegerse activamente, sobre todo cuando hay menores involucrados, porque el silencio también educa. Y normalizar prácticas dudosas prepara el terreno para repetirlas. Aprender a mirar con atención no arruina el entretenimiento, lo vuelve más consciente, y esa conciencia, una vez adquirida, se convierte en el límite que antes faltaba. Ese límite protege a quienes no pueden defenderse solos frente a la cámara nunca más. Ahora, cuando el caso se entendió en su totalidad, el programa ya no era el centro de la conversación. La pregunta había cambiado. Ya no era qué había pasado en ese set, sino cuántas veces había pasado algo similar sin que nadie lo notara. La industria reaccionó sin ruido, no hubo comunicados contundentes, ni disculpas públicas dirigidas a los antiguos participantes. Lo que hubo fueron ajustes discretos, protocolos nuevos, lenguaje más cuidadoso, asesores incorporados antes de grabar, cambios que no buscaban reparar el pasado, sino evitar futuros problemas. Para muchos espectadores eso fue suficiente, para otros no, porque lo que este caso dejó claro es que el daño no siempre se presenta de forma visible. No hubo gritos ni escenas traumáticas evidentes. Hubo algo más difícil de detectar en una relación desigual entre adultos que controlaban el relato y niños que no entendían las consecuencias. Eso es lo que convierte esta historia en una advertencia. No se trata de un productor malintencionado ni de una decisión aislada. Se trata de una lógica aceptada durante años. La idea de que si el resultado se ve inofensivo, el proceso también lo es. Esa idea se rompió. A partir de entonces, la presencia de niños en televisión dejó de ser garantía de autenticidad. Se convirtió en una señal de atención, un recordatorio de que detrás de cada palabra hay decisiones adultas que no siempre se ven. El público también asumió un rol distinto. Mirar dejó de ser un acto pasivo. Empezó a implicar preguntas. ¿Quién decidió esto? ¿Por qué se muestra así que no estamos viendo? Ese cambio no arruinó el entretenimiento, lo transformó. Para quienes participaron siendo menores, no hubo cierre perfecto. Algunos siguieron adelante sin problemas, otros cargaron una sensación persistente de haber sido utilizados sin entenderlo. Lo que los une no es el trauma, sino la certeza de que su versión en pantalla no fue completamente suya. Esa certeza pesa porque cuando un niño habla en televisión, no debería cargar con una narrativa que no eligió, no debería ser moldeado para cumplir expectativas ajenas, no debería convertirse en recurso. Esta historia importa
porque demuestra que la ética no se activa sola, necesita límites claros, necesita preguntas incómodas y necesita espectadores dispuestos a no aceptar todo lo que se les presenta como real. Ese es el aprendizaje final. La inocencia no protege por sí sola, solo lo hace la atención consciente. Y una vez que se aprende a mirar así, no hay vuelta atrás.